Y es cierto de que hay alumnos que aparentemente no ocupan la escuela, es decir, que son alumnos que por el nivel de estimulación que traen de su casa, por su precocidad, se convierten en lo que le llamamos aprendices autónomos. Estos aprendices autónomos, como se aprecia ahorita en la pizarra, se caracterizan por tener un aprendizaje que rompe a veces con el sistema, que es más acelerado para ellos, donde se le crean una serie de oportunidades familiares para este crecimiento, donde de pronto aparecen determinados elementos de trabajo independiente, de autodirigido. Solo que esta estrategia, cuando la vemos, este alumno cuando lo vemos en un proyecto de intervención, diríamos que serían los alumnos de escuela en casa, es decir, los que estudian desde la casa con el apoyo de sus papás. Es muy interesante estrategia. Yo siempre he dicho que cualquier estrategia es buena siempre y cuando sea la que realmente ocupa al alumno. Solamente hay que cuidar con este tipo de estrategia la parte socioemocional, es decir, este tipo de estudiantes pues pierde la posibilidad, estudiando en su casa, de convivir con alumnas y alumnos con iguales características o parecidas características o diversas características que lo enriquezcan en la parte socioemocional. Viendo la siguiente diapositiva, entonces, entraríamos en otro tema muy importante. Hablamos primero de la alta dotación. Acuérdense que la alta dotación le vamos a llamar actitud sobresaliente intelectual o alta capacidad, pero ¿esto hacia dónde va? Esto iría entonces a trabajar lo que sería el talento, es decir, una escuela que vaya creando las condiciones para que ese niño que empieza como un novato en la escuela se convierta, terminando la universidad, en un experto. Entonces diríamos que el talento sería ya ese conjunto de conocimientos y destrezas ya desarrollados y que representa, por tanto, el 10% de los pares de su edad en el campo en que el alumno destaque, en este sentido, según Gagné. ¿Qué son entonces esos talentos en particular? ¿O qué elementos debemos tomar en cuenta cuando hablemos de esos talentos? La imagen por sí misma habla sobre lo que dice el texto. Bueno, esta es una niña de Oaxaca, su talento tiene que ver con lo artístico, en este caso con la música, el piano, por lo tanto cada talento tiene una historia individual, una historia única, y por lo tanto ese talento en el campo de lo académico tiene elementos a tomar en cuenta o a pensar o a polemizar como el siguiente. Todo talento requiere una actitud sobresaliente, pero en el caso del talento académico, la alta capacidad puede llevar o no al talento. ¿Por qué? Pues vemos a lo mismo. Recuérdense siempre que el rendimiento académico está relacionado con el talento académico, es multifactorial. Ahora, la imagen también nos dice, esta imagen que están viendo en pantalla, que entonces el talento es pasar de una dotación alta a un alto desempeño. Y por lo tanto, entonces, ese alto desempeño, cómo ustedes, papás y maestros, nos pueden apoyar a que se visibilice más o que se consigan becas o apoyos para estos alumnos y alumnas. Bueno, creando lo que llamamos portafolio de talentos. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, carpetas virtuales o presenciales donde se vaya retomando y guardando y visibilizando todos los logros de estos alumnos y alumnas a lo largo de su trayectoria formativa. Por eso nuestra conferencia se llama Más allá del talento. Si viéramos la siguiente diapositiva, pudiéramos decir entonces que para una serie de autores ese talento pasaría por una serie de etapas. Estarían desde la etapa de romance, los primeros años de vida, donde el alumno o la alumna se enamora del campo donde va a desarrollar ese dominio de su talento. Estudiamos los primeros grados, después en primaria y grado de secundaria, en la práctica, la disciplina, que se va haciendo experto en esa área, y posteriormente a nivel preuniversitario, universitario, la creación de un nicho de talento
en este sentido. Es decir, cuando vemos la historia de una persona sobresaliente, por ejemplo, en el campo de la música o en el campo del deporte, vemos que, o en el campo de la ciencia, vemos que fue pasando por cada una de estas etapas, y que usted, papá o maestro, sean conscientes que ocurren estas etapas. Es también una posibilidad de buscar los acompañamientos para estos alumnos, educativos, materiales, humanos. Y acuérdense siempre algo que yo retomo de Joseph Renzulli, que es una de las grandes figuras del tema, es que debemos ser todas y todos gestores del talento de estos alumnos. Pasemos a la siguiente entonces, donde deberíamos, para ir cerrando esta parte de dotación y talento, y cuando hablamos de altas capacidades como parte de una alta dotación, hablamos de habilidades naturales, no necesariamente innatas, ojo con esto, pueden ser innatas, pero no necesariamente habilidades naturales que trae el ser humano. Esas habilidades naturales, cuando las vemos a nuestra derecha en el talento, las vemos como un logro. Cuando hablamos de altas capacidades, hablamos de la niñez. Cuando hablamos de talento, ya hablamos de una adultez, ya se pone de manifiesto ya ese talento. Cuando hablamos de altas capacidades, hablamos de herencia. Cuando hablamos de talento, hablamos de contexto en este sentido. Altas capacidades, hablamos de una promesa que puede no ser desarrollada. Y aquí hay elementos como la suerte que menciona Franco Gagnet en su modelo diferenciador de la dotación y talento. ¿Sí? Yo en uno de mis libros hago esta pregunta: si Mozart hubiera nacido en Mozambique en la época que le tocó vivir, ¿hubiera sido ese gran músico que fue? Bueno, este es otro elemento importante. En las altas capacidades hay una serie de procesos o habilidades naturales que facilitan o que dan la posibilidad a que exista posteriormente a través del esfuerzo un talento. Y cuando nos va quedando claro esto, entonces también nos va quedando claro qué instrumentos de identificación, evaluación e intervención vamos a utilizar en determinado momento. Todo esto hay que ver de una manera dialéctica. ¿Por qué? Porque no nos podemos dar la idea también de que, bueno, que no exista un talento tardío. Bueno, sí, puede existir una persona que de pronto a los 80 años destacó, a los 60 años, a los 70 años destacó en un concurso de música, nunca había tenido la posibilidad del contexto favorecerlo. Hay personas que terminan su doctorado tardíamente y hacen grandes logros a la humanidad posteriormente. Es decir, sobre todo enfocarlo siempre de una manera dialéctica estos temas. Pasemos a la siguiente diapositiva, que nos va entonces a entrar en un mundo que a mí me apasiona, que es el mundo de los cómo. Bueno, es una gran cobardía saber que ya sé detectar, identificar y evaluar alumnos con actitudes sobresalientes que yo tengo visibles en mi escuela, que según la literatura van a ser el 10% de esa población que tengo en la escuela. Imagínense que tengo 900 alumnos, tendría aproximadamente 90 alumnos con estas capacidades, y de pronto, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿En qué estrategia voy a utilizar con ellos? Y aquí mencionamos 3 tipos de estrategias que podemos trabajar con este tipo de alumnos, que serían el enriquecimiento, la aceleración y el agrupamiento. Veámoslo a continuación con detenimiento. ¿Qué es el enriquecimiento? Bueno, el enriquecimiento, me gusta el café, no tengo para todos, pero lo disfruto por ustedes. El enriquecimiento van a ser toda esa serie de actividades pedagógicas que van a favorecer que el alumno no solamente aprenda más, sino que aprenda en función de sus necesidades educativas y que también se le abre un abanico de posibilidades en este sentido a través de los 3 tipos de enriquecimiento que se puede realizar. Veámoslos a continuación. Vamos a verlo a continuación. El primero es el enriquecimiento del contexto escolar.
El siguiente es enriquecimiento del contexto áulico y posteriormente enriquecimiento extracurricular. Es decir, recuerden, tenemos tres tipos de enriquecimiento que para estudiarlo lo vamos a fragmentar ahorita, pero que en la vida cotidiana pueden estarse complementando unos con otros. Pasemos a la siguiente diapositiva. Cuando hablamos de enriquecimiento del contexto escolar, aparecen en nuestra mente una serie de palabras que son necesarias para traer este enriquecimiento a nivel del currículo. Es decir, el currículo hay que desafiarlo, hay que emplearlo, hay que complejizarlo, hay que conectarlo. Y esa complejidad tiene que ver con la conexión de los conocimientos académicos a través del tiempo, de buscar elementos nuevos, de hacer conexiones con otras disciplinas, como vamos a ver en los iconos de Sandra Kaplan. En la siguiente diapositiva, ahí te doy la palabra para que me hagan la pregunta. Tenemos desafiar. Esta frase siempre me ha acompañado en donde yo he trabajado, en las escuelas que he trabajado. Así. Para nosotros es muy importante esa frase porque reúne la filosofía de enriquecimiento en muchos sentidos. Dice, se la voy a leer para leerla lo más correcta posible. Dice, entre menos se le exija a un estudiante con una alta capacidad, es menos posible que desarrolle su potencial. Por lo tanto, es menos posible que la escuela que está consciente que tiene este tipo de alumnos, si no trabaja los desafíos, es menos posible que este alumno aparezca en la escuela, visible para el maestro o para el grupo de alumnos, y por lo tanto que su potencial se aproveche al máximo. ¿Tienes una pregunta? Ahorita te doy la palabra.